buenos días a todos los chicos de segundo. Hoy les mando un beso así de grande. Estoy muy contenta de volvernos a encontrar en una clase nueva. Hoy tenemos clase de lenguas. Primero, quiero felicitarlo a todos ustedes por lo hermoso que han trabajado el viernes pasado en la clase del proyecto de escritura, donde empezamos a trabajar juntos. Si se acuerdan, empezamos a pensar sobre este nuevo cuento que íbamos a escribir, empezamos a generar ideas, pensamos en el lugar donde iba a transcurrir, cómo iba a ser este lugar, los personajes, qué características iban a tener. Y a partir de todo esto, ustedes se llevaron una tarea que era escribir cuento, ¿sí? Un cuento. Los cuentos que me han llegado son hermosos, así que los súper felicito. Pero en la clase de hoy vamos a trabajar con la revisión de nuestros cuentos. ¿Están listos? ¡Vamos! Bien, de todas esas producciones hermosas, como les dije, que me han estado llegando, yo elegí una así al azar y acá la tengo para leérselas primero y que después trabajemos juntos en la revisión de este texto para que ustedes aprendan cómo lo van a hacer en casa. ¿Sí? ¿Estamos listos? Bien, les leo el cuento. Blancanieves y la gatita. En el bosque encantado, muchos años atrás, vivía una joven llamada Blancanieves, a la que un día la bruja malvada la transformó en una gatita. Inmediatamente, cuando llegó el gato con botas al bosque y vio a la gatita, se enamoró y la besó. Cuando menos esperaban, el gato con botas se convirtió en un príncipe y la gatita en Blancanieves. Finalmente se casaron y tuvieron mellizos y muchos hijitos más. Hermosas las ideas que tiene este cuento, así que felicito a su creador primero. Como segundo punto, vamos a empezar a ver qué cosas deberíamos mejorar. Primero, de todos los cuentos que me llegaron, ninguno escribió en letra cursiva. Acuérdense que ya estamos en segundo, así que para la escritura final también los desafío para que sus cuentos estén escritos en cursiva, ¿sí? Vamos con eso. Primer punto a tener en cuenta. Las palabras hay que separarlas bien, ya lo vimos desde el primer grado. Entre cada palabra tiene que haber una separación. Acá, por ejemplo, en este cuento encontramos ala, que es a, la, separado. Y acá abajo pasa de nuevo. Ala, ¿sí? Que la tenemos unida. Son dos palabras diferentes. Entonces, tengo que tener la separación entre ellas. ¿Estamos? Bien. Primer punto. Ahora, vamos a ver otro tema que también ya hemos aprendido, que lo van a tener que tener en cuenta para la cursiva, pero también cuando escriben en imprenta. Tenemos letras altas, ¿sí? Que van hasta arriba en el renglón, y tenemos letras que bajan del renglón, ¿sí? Que no me tengo que olvidar de escribirlas como corresponde. Por ejemplo, acá tenemos joven, la J es una letra que baja, ¿sí? Tenemos la F de formó, que también baja. Las Y bajan del renglón, ¿sí? Son todas letras que bajan. Acá tenemos más Y, que también tienen que bajar del renglón. La J también ya vimos que bajaba del renglón. ¿Estamos? Letras altas, letras bajas. Otro tema que nosotros también ya hemos aprendido son las mayúsculas, ¿sí? Las mayúsculas teniendo en cuenta los sustantivos propios, como Blancanieves, van con mayúscula muy bien porque es un nombre, y también que el inicio de las oraciones van con mayúsculas. Pero ojo, los sustantivos comunes, si están en el medio de una oración o dentro de ella, en cualquier parte que sea, no se escriben con mayúscula, ¿sí? Se escriben con minúscula. Por ejemplo, vamos a ir marcando palabras que están escritas con mayúsculas que tendrían que ir con minúscula en este caso. Gatita tiene que ir con minúscula, ¿sí? Seguimos avanzando, tenemos bruja que va con minúscula, ¿sí? Después tenemos también para marcar el, porque acá dice, cuando menos esperaba, el gato, ese el también tiene que ir en minúscula.
Y, perdón, si vuelvo para atrás, también me faltó acá esta G de gatita, ¿sí? Acá tenemos gato, que también está escrita con G mayúscula. La E dijimos también. Gato, tenemos nuevamente. Botas. Príncipe, la P tiene que ser minúscula. Y ahí estaríamos todas las palabras que están escritas, en este caso con mayúscula, pero tendrían que ir con letra minúscula. Acuérdense también de las mayúsculas al principio de las oraciones y cuando hablamos de sustantivos propios, es decir, nombres de personas, en este caso cuando estamos hablando de este cuento, ¿sí? De un lugar también iría con mayúscula el nombre del lugar. ¿Estamos hasta acá? Bien. Otra cosa a tener en cuenta son los tildes, ¿sí? Que es la rayita que ya hemos aprendido que se le pone a las palabras en la sílaba que se acentúa. La rayita esa se llama tilde, nos ha explicado la señora en otras ocasiones. Entonces ahora vamos a revisar las tildes y palabritas que tengan algún error de ortografía. Estamos aprendiendo esto todavía. Por eso, para esta parte, nos van a ayudar mucho más los papas, ¿sí? Bien, vamos a ir viendo. Entonces tenemos acá, por ejemplo, la palabra atrás, que lleva tilde la A, vivía, lleva tilde la I, ¿sí? Tenemos llegó, que lleva tilde la O. Tenemos después convirtió, tilde la O, ¿sí? Mellizos, va con Z, ¿sí? Me había faltado, ahora revisando, perdón, nos faltó día, que lleva también tilde la I, ¿sí? Y ya estaríamos con esta parte. Me faltó en la parte anterior, cuando hablábamos de las palabras que son sustantivos comunes y van con minúscula, la palabra que nos faltó cambiar es beso. Beso también tenía que ir con minúscula, ¿sí? Por donde está ubicado en la oración. Otra cosa que no me tengo que olvidar, que ya lo hemos visto antes. ¿Cómo terminan las oraciones? Con punto. Muy bien. Entonces, título, Blancanieves y la gatita. Punto. Muy bien. Tenemos esto que es una sola oración, terminó ahí con punto. Después, esta otra oración tiene también el punto. Muy bien. Esta oración no tiene el punto final puesto. Entonces le ponemos acá el punto. Y finalmente se casaron, tampoco tiene el punto final. Lo agregamos ahí abajo porque ya no nos entraba. Bien. Entonces, vemos, nos faltaban algunos puntos. Y no solo los puntos. También vimos en la clase, cuando nos explicaba la seño, que algo que debo intentar suprimir un poquito es haber puesto, por ejemplo, tantas i. Como decir acá, acá y acá, en una misma oración. Que acá dice, inmediatamente cuando llegó el gato con botas al bosque y vio a la gatita y se enamoró y la besó. Entonces, buscar transformar tantas i por oraciones cortitas, ¿sí? Y que nos transmitan lo que nosotros queremos contar en el cuento. Acá abajo también pasa lo mismo. Por ejemplo, podríamos haber puesto inmediatamente cuando llegó el gato con botas al bosque, coma, vio a la gatita y se enamoró. Punto seguido. Después el gato la besó, ¿sí? Podría ser una opción para modificar esta parte del cuento. Acá abajo, por ejemplo, podríamos haber puesto finalmente se casaron y tuvieron mellizos. Punto. O finalmente se casaron, punto. Ellos tuvieron mellizos y muchos hijos más. Ahí también estaría modificando de otra forma la oración. Bien, sí. Como vieron, ya terminamos de corregir nuestro cuento, pero antes de mostrarles la versión final, como les dije recién, ahora quiero que veamos algunas preguntitas para hacernos antes de llegar al final de nuestro cuento, ¿sí? Para que repensemos en base a todo lo que ya trabajamos, que van a ver que hay mucho que ya no podemos responder, ¿sí? ¿Han utilizado la descripción del bosque encantado? En sus producciones, ¿ustedes la tuvieron en cuenta? ¿Cómo era nuestro bosque? Que ya habíamos descrito al principio cuando empezamos armando nuestra producción, cuando empezamos
a soñar y a pensar en la generación de ideas? A ver si se acuerdan ustedes. Por otro lado, ¿incorporaron las acciones que han pensado en la planificación? Es decir, lo que iba a suceder. Acá vemos que sí, el hecho de que la Blancanieves se encuentra con el gato, ¿qué le pasa? En este caso que se transforma la Blancanieves en gato. Son cosas que nosotros habíamos estado hablando en la generación de ideas, ¿sí? Las oraciones inician todas con mayúscula y también les hablo, ¿inician todas con mayúsculas? Sí, en este caso vimos que empezaban con mayúsculas y revisamos ya las mayúsculas y los puntos que necesitábamos. También les pregunto, ¿el título es cómico, disparatado o muy largo? Blancanieves y la gatita es totalmente acorde, podemos ver, a lo que trata también la historia de este cuento, ¿sí? Cada uno lo verá en base al cuento que escribió. Las oraciones finalizan con punto, también muy importante, que ya corregimos aquellas oraciones que vimos que le faltaba el punto en algunos casos, ¿sí? Entonces ahora ya estamos listos para que les muestre cómo quedó nuestra versión final del cuento. Ahora vamos. Blancanieves, la gatita. Vemos que el cuento está escrito en cursiva, como igual que los desafío a ustedes a que lo escriban en sus libros en cursiva, ¿sí? Blancanieves, la gatita. En el bosque encantado, muchos años atrás, vivía una joven llamada Blancanieves, punto, a la que un día la bruja malvada la transformó en una gatita. Inmediatamente, cuando llegó el gato con botas al bosque y vio a la gatita, se enamoró. Entonces la besó. Cuando menos esperaban, el gato con botas se convirtió en un príncipe, la gatita en Blancanieves. Finalmente se casaron, tuvieron mellizos y muchos hijos más. Fin de nuestro cuento. Los felicito. Ahora te invito a vos a terminar de hacer tu revisión y volver a escribirlo en la página del libro. Dale, estoy segura que tu cuento va a quedar hermoso. Te mando un beso gigante y nos vemos la próxima.